Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como siempre, nuestro comantenedor del programa y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el profesor Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer siempre. Jesús, continuamos nuestro transcurrir, ¿verdad? Que llevamos ya varios programas sobre estos temas relacionados al estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Temas que usamos como bosquejo y como guía el libro con el mismo título, El estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, que fue editado por el arquitecto Bernard Tschumi cuando era decano de la Escuela de Arquitectura de Columbia, y la arquitecta Irene Shen. En el día de hoy tocamos un tema que me parece interesantísimo. A nosotros definitivamente nos gusta mucho y es un tema muy divertido para los arquitectos, que es el asunto de los detalles y la identidad de la arquitectura. Pero antes, déjame introducir muy brevemente a la autora del artículo que vamos a estar analizando, que es Evidence of Identity, o evidencia de la identidad. Escrito por Lori Hawkinson. Lori Hawkinson es una arquitecta estadounidense que nace en 1952, es profesora de la escuela graduada de la Universidad de Columbia, posiblemente por eso participó en este libro, y estudió en la Universidad de Berkeley en California y en Cooper Union en Nueva York. O sea que estamos hablando de una persona muy, muy, muy preparada, y escribe un pequeño ensayo bien corto, pero bien simpático, acerca del tema este del detalle de la arquitectura, y como dije anteriormente, que se llama Evidence of Identity. Antes de proseguir, debo de introducir el tema. Ciertamente, este capítulo es interesante porque, aunque está incluido en este libro del estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, pues en realidad es un tema que aplica a la arquitectura en todos los momentos de su historia y que no es particular del siglo XXI. Por el contrario, la arquitectura y nosotros los arquitectos siempre nos distinguimos por hacer un énfasis en los detalles de nuestras obras, en resolver los detalles de nuestras obras. Y yo diría que a lo largo de la historia de la arquitectura, en sus distintos periodos, han habido periodos que el énfasis sobre el detalle es ciertamente abrumador, podríamos llamar. Y al día de hoy, pues llegan obras del pasado, que de los distintos periodos, que nosotros nos sobrecogemos cuando observamos la cantidad de detalles resueltos que han sido pensados por un arquitecto y ejecutados por personas muy diestras que han participado en la ejecución del proyecto. O sea que es interesante encontrarse este capítulo en el libro, porque yo creo que algunas de las personas que están allá afuera escuchándonos y que quizás no están entrenados en el arte de la arquitectura,
podrían pensar que si algún periodo está libre de detalles y quizás si algún periodo está libre de identidad, es el actual, es el que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Porque Mm, obviamente en comparación con un barroco, con un gótico, con un clásico, right. nuestro, incluso más reciente con Art Nouveau, nuestro periodo luce a partir del movimiento moderno de comienzos del siglo XX y hasta el momento contemporáneo, luce como desprovisto de grandes Mm, esfuerzos en detallarlo. Cuando nosotros sabemos que quizás todo lo contrario, a lo mejor el ser humano no ha tenido ningún periodo anterior en la historia donde ha tenido que resolver tantas conexiones entre tantos materiales diferentes, ¿verdad? Porque hay mucha más variedad de materiales en la actualidad de lo que hubo mm, en momentos anteriores de la historia. Y por lo tanto, muchos de los detalles en momentos anteriores de la historia era resolver un material con él mismo right. y Exacto. mientras que ahora hay que resolver esas transiciones entre tantos diversos materiales, texturas, en fin, la tectónica del edificio, entendido por esta textura que tienen la superficie, Ujú, nunca había sido tan variada como es en el momento actual. Ciertamente los edificios carecen de ornamentación, porque así lo hemos decidido, y a lo mejor ujú, eso puede confundir a algunas personas y que los haga pensar que carecen de detalles. O sea que eso es un buen claro. tema para atender. Ujú, Y te dejo ya y hablo de las transiciones entre los materiales porque quizás los detalles más evidentes en nuestro momento es precisamente la resolución de esas transiciones, esos puntos de encuentro entre los detalles que van directamente amarrados a la identidad del edificio porque la inclusión de los diferentes materiales, algunos de ellos muy sofisticados, nos va a hablar de la identidad que nosotros como arquitectos decidimos que nuestro edificio, nuestro proyecto tenga. Pero no quiero, no quiero avanzar más sin darte la oportunidad a ti de que nos hables un poco de esto y que me digas ujú. si a ti también te sorprendió que esto fuera incluido como uno de los capítulos del estado de la arquitectura a comienzo del siglo XXI, cuando es un tema que en realidad aplica a la totalidad de la arquitectura en cualquier momento de la historia. Pero adelante, por favor. Claro. Bueno, primero, gracias por esta oportunidad. Yo te soy honesto, yo sí estaba sorprendido. Realmente, am, lo que casi que caracteriza la educación de los arquitectos y arquitectas del siglo XXI, más lo que vemos hoy día, se centra más en lo que es el producto final del edificio de arquitectura, que casi que el detalle es algo secundario o inclusive ocurre tras bambalinas. Es como si hay muy pocos especialistas que se dedican a esa parte de detallar el edificio y es como si fuese casi que aparte del proceso de la concepción del proyecto a nivel conceptual. Luego se desarrolla el diseño y de momento en oficinas corporativas como que desaparece. Hay alguien más trabajando el detalle o cómo se ensambla el edificio, que a veces cuando tú hablas con arquitectos y arquitectas que se dedican a detallar edificios, tienen como que otra mentalidad, no gravitan hacia el componente creativo, que a veces se asume que arquitectura es así, y son mucho más straightforward. Vamos a hablar del nitty-gritty, de Ujú. cómo se monta el edificio verdaderamente. Y yo creo que tal vez esto tiene que ver mucho sobre cómo se ha delegado la idea de concebir el proyecto y luego detallarlo. Yo recuerdo, yo tengo un recuerdo bien bonito en un curso de historia, que
presentaban estos dibujos de las explicaciones de Vitruvio en los 10 libros de arquitectura y cómo la arquitectura de la piedra se ensambla para poder hacer un muro, ¿no? So que casi que ese esfuerzo de hacer inteligible, el hacer visible el cómo se monta el edificio, ya no es algo abstracto el muro, sino algo que existe en la realidad. Es algo que se ha ido casi que desvaneciendo, ¿no? En la realidad de cómo imaginamos arquitectura, primero el público, y nosotros, los arquitectos y arquitectas, imaginamos la profesión y la disciplina y la práctica. Que yo creo que cuando entramos a esta realidad del siglo XX, eh, es muy probable que esta noción de la producción en masa y que la arquitectura de alguna manera se puede empezar a ensamblar en partes y que estas partes han sido prefabricadas, casi que se delega esta noción del detalle a otros individuos, ¿no? Yo no sé si te ha pasado algo similar en tu práctica, pero es como si la noción de aplicar el detalle viene de una referencia ya hecha y no necesariamente pasamos por el proceso de descubrir cómo se ensambla. Que para mí siempre es bien curioso cuando intento detallar un wall section de un edificio, ¿no? Una sección de pared y ver cómo se ensambla. Yo estoy seguro que los arquitectos del siglo XX al principio, que se criaron en las finales del siglo XIX, sabían mejor cómo entender los detalles del edificio, los componentes del edificio que nosotros hoy día. No sé si compartes esa misma noción, pero es como que algo que me inquieta un poco en nuestro diario vivir, ¿no? Como arquitectos. Bueno, hablando de mi caso en particular, bueno, la firma nuestra no es tan grande como para yo tener a alguien en quien delegar los detalles. O sea que Claro, claro. me toca a mí. Y a mí particularmente siempre me ha gustado entrar en los detalles del edificio. Siempre lo encuentro una parte bien recreativa del proyecto. Y me identifico mucho con este capítulo porque yo también siempre he pensado que es ahí Mm, donde reside la identidad del edificio. Al final, uno ve el edificio siempre en primer plano, bien de cerca, claro. y lo que uno está viendo siempre es el detalle. Yo recuerdo no hace mucho, un walkthrough que hice en un proyecto con un cliente Ujú, y ya el edificio está prácticamente terminado, estábamos ya por hacer la inspección final para la entrega del edificio y entonces estábamos en esta caminata alrededor del edificio con el cliente. ujú. Y es increíble cómo el cliente se fijaba en el más mínimo detalle, como tú no te puedes imaginar, la conexión de los mullones de las ventanas, cómo estaba terminado los marcos de las puertas, las juntas de los pisos, dónde estaba pintado o no estaba pintado y dónde parecía que no tenía las tres capas de pintura que debía tener. O sea, Mm, eh, mm, el detalle al final es como que lo que se ve y lo que más se aprecia, porque está muy, 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 muy cerca de uno. mm, Y eso sería quizás un tema interesante para conversar. ujú. Como nosotros vemos el edificio cuando lo estamos diseñando, es siempre como a distancia. Claro. En el edificio siempre cuando nosotros estamos diseñándolo, dibujándolo, haciendo maquetas o haciendo dibujos, o haciendo perspectivas, el edificio es pequeño, es mucho más pequeño que nosotros. Y Right. entonces siempre lo vemos a distancia, por lo tanto es fácil a veces Mm, esconder hasta los errores, por decirlo de alguna manera, sin que me malentiendan las personas que nos están escuchando, porque no es una intención profesional, sino que es como las fotos de familia, ¿verdad? Que todo el mundo está a distancia, pero cuando tú estás hablando de cerca con la persona, pues le ves todos los detalles de la cara y todas las expresiones y todo eso. Y eso pasa lo mismo con el edificio. Uno nunca vuelve a verlo a esa distancia. Uno empieza a verlo en primer plano y uno empieza a ver mm, cosas que en los dibujos uno no miraba. O sea que mm, a mí siempre desde temprano me ha preocupado esa experiencia que uno va a tener eventualmente de cerca y por lo tanto, volviendo al principio eh, de mi exposición, yo
consciente de eso, como que me cuido mucho de que esos detalles queden atendidos. Pero es cierto, y no tengo a nadie en quien delegar, pero es cierto que las Mm, grandes oficinas de hoy en día, como dice el libro de la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, It Takes a mm, Village. O sea, que tú tienes un montón de gente trabajando en el proyecto y estos grandes genios un poco delegan la ejecución y de los detalles en otros. Yo supongo que ellos revisarán para que cumpla con sus aspiraciones, pero delegan bastante los detalles en terceros. Y más bien se concentran en la parte conceptual y la parte amplia del proyecto. Pero, ¿cómo tú entiendes esto de que la identidad de un proyecto mm. arquitectónico reside en los detalles? ¿Cómo tú entiendes eso? Bueno, yo creo que por alguna razón, de hecho, la primera pregunta que empieza la introducción de Detail and Identity, detalle e identidad, que dice, ¿por qué los arquitectos y arquitectas estamos obsesionados con los detalles? Que yo pienso o argumentaría que es como que el último bastión en donde nosotros podemos reclamar una forma de authorship, de ser autores y autoras de la obra, ¿no? El problema para mí fundamental es que am, es muy probable que reduzca la obra a componentes o un tipo de signature, ¿verdad? O que el valor del proyecto reside en el detalle y no como tú bien observas, este acto o esta distancia que tenemos entre yo como diseñador, arquitecto y la obra, ¿no? Que tenemos una distancia y no son los usuarios del edificio que empiezan a reconocer esos detalles que no vemos con gran facilidad, ¿no? Así que el detalle ciertamente adquiere significado, ¿verdad? Y ese significado está amarrado a este tipo de, una forma de, digamos, advertisement o, digamos, promoción, ¿no? De quién es este edificio, ¿no? A quién le pertenece, quién lo diseñó, ¿no? Ujú. Y curiosamente, yo tengo una breve trivia, tal vez, que podemos explorarla en la segunda mitad, porque quiero, quiero probarte, ¿no? Quiero hacerte un examen visual si reconoces a estos arquitectos. Primero empezando con los detalles, ¿no? Pero me está muy curioso que en la introducción hacen un comentario sobre que tal vez es posible se haya perdido esta obsesión, ¿verdad?, de la atención al detalle como arquitectos maestros de la modernidad, que en este caso sería Mies, ¿verdad? Que Mies, curiosamente, él tenía esta obsesión de saber cómo era el detalle, ¿no? Cómo eran las distancias de los ladrillos, ahora en el thickness de o los grosores de los materiales para realmente saber cómo se ensambla, saber cómo es la distancia, las medidas correctas, porque al final las ideas en arquitectura tienen medida, por lo tanto tenemos que ser hasta más obsesionados hoy día que Mies. Lo único que yo creo que se ha diluido un poco el acceso por alguna razón a esa capacidad, ¿no? Que yo creo que tal vez un poco generacional, ¿no? En términos de mientras más accesibilidad tengamos a conocimientos de la profesión, más se nos hace difícil encontrar, ¿no? Las respuestas. Ah, No sí, sé siempre si sí, coincides sí, coincido completamente. Es curioso que traes la figura de Mies, porque son muchos los arquitectos en la historia de la arquitectura del movimiento moderno que vivieron obsesionados con los detalles y que Ujú, entendieron el valor del detalle. Yo creo que no tanto así en la arquitectura contemporánea, de ahora del siglo XXI, sin menospreciar a los arquitectos, que hay grandes arquitectos, pero ujú. ciertamente yo creo que estamos más enfocados en la forma y en el volumen, y en la Claro. expresión, y en la expresión volumétrica. Aunque tengo que decir que tuve la grata experiencia de ver un proyecto de una arquitecta, Amanda Levet, es un Mm, proyecto que está en el frente del río Duero en Lisboa y que es el museo el MAT, el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología. Y es un proyecto
relativamente reciente. Ujú, Y arquitectura definitivamente contemporánea, arquitectura del siglo XXI, y es increíble la calidad del detalle ahí, eh, tan cuidado, tan complejo, eh, logrando unas curvaturas que ciertamente no son fáciles de resolver. ujú. Y yo, obsesionado con el detalle como vivo, me fijé mucho en las conexiones de las ventanas, las puertas, cómo se resolvían con esas curvaturas, ¿verdad? Porque los cristales también venían entonces siguiendo la curvatura, el corte de los cristales. La calidad, la atención al detalle es fabulosa. Es simplemente que es como que diferente, ¿verdad? Es como que diferente. Pero Claro. nada, esta primera mitad se nos ha terminado, pero seguimos en la siguiente mitad en unos minutos. No se retire nadie. Esto es arquitectura en blanco y negro. Ahora comienza Arquitectura en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso. Esto es arquitectura en blanco y negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Aquellos detalles que le sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro comantenedor, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, estamos hablando sobre este capítulo que estamos analizando del libro editado por Bernard Tschumi y Irene Shen, el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, y que lo hemos seguido, como lo hemos utilizado nosotros en este programa, como un bosquejo de discusión. Y estamos en Ujú, este capítulo acerca del detalle y la identidad. Y estábamos hablando en la primera mitad acerca de que quizás aquellas personas que nos están escuchando piensan que este es posiblemente el momento o el periodo de la historia de la arquitectura menos apropiado para hablar de detalles, y quizás también piensan menos apropiado para hablar de identidad. Muchas personas mm, pues, que no entienden necesariamente, y quizás porque no se les ha explicado o quizás porque les resulta demasiado muy cotidiano, no entienden hacia dónde se dirige la arquitectura y cuáles son los procesos bajo los cuales se hace arquitectura hoy en día. ujú, Pueden pensar de que es un momento donde la arquitectura carece de detalles, entendiendo o haciendo una especie de, eh, de comparación ujú. entre el detalle y la ornamentación. Se puede confundir, ¿verdad? Ciertamente la ornamentación requiere un montón de detalles, pero hay mucho detalle que no es de, de pura ornamentación. Y hablábamos de que, por el contrario, este es un momento donde teniendo tantos materiales a la disposición, diferente a momentos previos de la historia, Ujú, los puntos de conexión, de encuentro de esos materiales requieren una resolución en detalle que anteriormente no necesariamente era de esa forma, porque los edificios eran más uniformes en términos de cuáles eran los materiales que se usaban de comienzo a final, y claro. no había tanto encuentro entre materiales que hubiera que resolver. Tú traíste como un buen punto de que este tipo de práctica corporativa a la que nos estamos acostumbrando, grande en la arquitectura, que no creo que sea ni la tuya ni la mía, pero que sí sabemos que la hay, Ujú, eh, eh, bien, eh, hace que el diseñador principal delegue en unos equipos de right. arquitectos, staff architects, que resuelven todos estos detalles de manera casi que estándar, de cómo esta es la manera en que nosotros lo atendemos. Claro,
Eso no le quita identidad, por el contrario, muchos de estos Star Architects, estos arquitectos estrellas, eh, tienen una identidad propia y adoptan, me parece a mí, podemos conversar esto, adoptan una serie de detalles donde resuelven Ujú, esos problemas que le son comunes a su identidad, a esta identidad que ellos han adoptado y que incluye unos materiales que le son comunes. Me viene a la mente un Frank Gehry, por ejemplo, cuando en su época de todas las todos aquellos paneles de titanio, pues era unos detalles que yo creo que ya casi que se convertían en estándar en su oficina y que lo atendía con bastante similitud y ya tendría un equipo que los estuviera atendiendo porque era una identidad que se había adoptado. Tú mencionabas a un Miss Van der Rohe mucho antes, obviamente, a principios y mediados del siglo XX, que también con una identidad que adoptó ujú. tenía una serie de detalles que podía aplicar repetidamente en distintos diseños. Y terminamos la primera mitad mencionándote que tuve la experiencia reciente de visitar este hermoso edificio, este museo en Lisboa, que se llama el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología en Lisboa. Es un edificio que fue terminado recientemente en el 16 o el 17, me parece, y que fue diseñado por una arquitecta Amanda Levet, y que te decía Ujú, que es un edificio de estos curvos nuevos a los que nos estamos acostumbrando y que tiene una resolución de detalles excelente. Me recuerda un poco al terminal de TWA, hoy día hotel, en ujú, el puerto de JFK en la ciudad de Nueva York, de Eero Saarinen, que es obviamente un edificio muy anterior, es de los años 60, 1960, ujú, no recuerdo exactamente 60 y qué, pero es de los 60, y que también tiene una atención al detalle interesante y se parecen y se asimilan, se asemejan mucho esos dos edificios y tienen una gran resolución de forma, pero una gran resolución en detalle y una gran identidad. Pero nada, vamos a continuar con nuestra conversación porque todavía tenemos el ensayo de nuestra invitada de hoy, que es Lori Hawkinson, y que todavía ni tan siquiera lo hemos tocado. Adelante, por favor, que estoy tomando mucho tiempo en esta introducción. No, no, no hay problema. Quería como que ofrecer algunos comentarios muy breves adicionales ya que mencionaste a Miss, es que hay algo curioso del ensayo, la primera parte que, claro, cuando tú piensas en Miss, tú no piensas en un Miss que utiliza ladrillo para hacer sus proyectos, tú ves un Miss que utiliza el acero, ¿no? Como ese El acero, trademark. el cristal y la transparencia, sí. Exacto, exacto, pero para tú llegar a eso tienes que tener un principio, ¿no? Y me está muy curioso esta observación que hace el ensayo principal en donde se cree, ¿verdad? Que Mies, y yo no me sorprende, am, cuando visitó el site para hacer este proyecto del Lunch House, él vio cada uno de los ladrillos largos y cortos para él separarlos por sí mismo, ¿no? Y de hecho, esto no es algo no ortodoxo, ¿no? Para aquellas personas que fueron influenciadas del siglo XIX al siglo XX, es algo típico que se tomaran los ladrillos para poder acomodarlos en sitio, para definir el outline del edificio, la planta, para poder resolver el problema de las esquinas, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida que el ladrillo no es una textura, son pequeños componentes que hacen la masa entera del edificio. Por lo tanto, tienes que realmente operar dentro de las dimensiones del objeto, ¿no? Un objeto tan pequeño determina el componente general del edificio, ¿no? Y que de cierta manera garantiza las proporciones espaciales del interior, ¿no? Que me parece tan interesante como una casa tan más maciza, ¿no? Y masiva en el exterior empieza a revelar estas ideas de Mies con la transparencia, la relación del exterior y el interior, como se logra ver en
en esta imagen, ¿no? Yo creo que para el público deben recordar que cuando le pidan a un arquitecto o arquitecta para diseñar esto, sus casas, piensen no solamente en el detalle, pero también en la intención, ¿no? que hay detrás de la idea que para nosotros es sumamente importante, ¿no? Curiosamente, en el siglo XXI todavía tenemos arquitectos como Peter Zumthor que se han convertido todavía en ese último eslabón, por así decirlo, de cómo se coordina el dibujo constructivo, ¿no? Con los componentes. Y yo creo que tú mencionaste algo bien interesante sobre no confundir la idea del ornamento con los Con el detalle. componentes el detalle exacto. O El sea, detalle con el para ornamento, sí. exacto, nosotros realmente hacemos un gran esfuerzo para que los componentes estructurales se vuelvan el componente que le da la belleza al edificio. Y creo que estos son ideas que nos ayuda a alcanzar una cierta atemporalidad, ¿no? Una arquitectura sin tiempo, pero obviamente con los componentes que la aguantan, ¿no? La estructura como este elemento que dota la arquitectura como belleza. Am, y que de cierta manera este proyecto que estamos viendo aquí, esto es la capilla de San Benedictino, que la diseñó y se construyó en 1988, o sea que todavía ha pasado el tiempo y todavía parece algo fresco, ¿no? Como parece de nuestro tiempo, pero es por esa atención al detalle, ¿no? Y que ciertamente le da la identidad completa al edificio. Y un pequeño examen que quería comprobar, ¿verdad? A ver si puedes identificar estos tres arquitectos que encontré. A ver si puedes, a través de un detalle, en un close-up, puedes adivinar quién es el arquitecto y cuál es el. Tal vez si quieres tirarte el Me edificio. estás poniendo nervioso, pero está bien. Me No, arriesgo. me parece un gran ejercicio, así que esto es una trivia del programa, ¿no? Este es el primero, el sample one, ¿verdad? ¿Qué arquitecto trabaja este tipo de detalles en las fachadas? Bueno, yo no te sabría decir si esto es ah, ciertamente Es un no creo que sea Renzo Piano. No, no. Me parece que puede ser Michael Graves. No, me rindo. No. Te voy a dar un cue. Su arquitectura utiliza mucho la cuadrícula, utiliza mucho el blanco, todas sus obras son blancas. Tiene obras en California, obras en New York también, en Barcelona, estudió en Cornell. No, me rindo. Richard Mayer. Richard Meyer. Richard Richard Mayer. Meyer. Richard Meyer, sí. Entonces, aquí hay otro ejemplo muy bueno sobre cómo la utilización del hormigón armado expuesto, la utilización del vidrio, uno que otro detalle del acero, cómo se unen esas piezas. Sí, la verdad es que ¿Qué proyecto es este? Esta es la Church of Está Zion, dando. está Wando, sí, arquitecto Sí, japonés. Y tenemos, este ya, obviamente ya. Esto ya estamos hablando de Frank Gehry, ¿verdad? exacto, Ujú, exacto. ah, con este proyecto de Luma Arts ujú, Towers, que ujú. es un proyecto bastante reciente. Pero con esto simplemente quiero hacer notar que Pero es muy bueno el examen este que haces porque amarra el detalle a la identidad, que es el tema, o sea, es el detalle y la identidad, y cómo quizás no se pueden separar. Yo no lo había visto así con tanta claridad como se toca en este capítulo, pero Right, ciertamente son inseparables casi. claro, claro. Y obviamente, o sea, yo creo que la contribución que hace Laurie Hawkinson
tratar casi que de ofrecer una introducción de cómo ella define la idea Sí, utilizando de la casa que diseña en el campo. right, right, que en este caso yo creo que la noción para ella es como un poquito difícil, ¿no? Ujú. Para que sepan los que nos están escuchando, esto fue diseñado para el historiador Kenneth Frampton y Silvia Kolbowski, que curiosamente la idea de detalle no se centra tanto en las partes de la casa esta de campo, sino se centra más en cómo llevar una experiencia de ciudad al campo, ¿no? Yo creo que ella hace unas observaciones bien interesantes sobre cómo la idea de un control, de un acceso controlado, que a veces uno lo tiene en las ciudades, en donde todo está condicionado, en dónde vamos a caminar, en la acera, cómo entramos al edificio, cómo llegamos al apartamento, ¿no? So que hay unas ideas que casi que son una transposición de un lugar a otro, que en el caso de Laurie Hawkinson logran manifestarse en una versión compactada, diría yo, ¿no? Así que yo creo que una contribución bien interesante es que la idea del detalle en arquitectura es mucho más versátil de lo que uno cree, ¿verdad? No solamente está en el dibujo, cómo se ensamblan los materiales, las estructuras, pero también el detalle de las ideas, que yo creo que es lo que Sí, me hizo muy... ella entra en su ensayo a definir, a definir el detalle y definir la identidad. Y a mí me parece que es muy acertado porque me ayudó mucho a entender la conexión entre una cosa y la otra. Cuando ella nos dice que el detalle es la dedicación a las partes, la dedicación, dedicarse a las partes y a lo particular, ¿verdad? Y que la identidad es aquello que distingue algo. Entonces, a través de esas dos definiciones, ella logra decir o articular que en la medida en que tú te dediques a lo particular, vas a lograr de alguna manera distinguirlo. Mm, Y, y ahí como que lo amarró, como que lo entendí. Y ciertamente es correcto aseverar que la identidad pues radica ciertamente en los detalles en la atención que uno le presta a los detalles de la, de la obra arquitectónica y de la obra de arte en términos generales, pero estamos hablando de arquitectura. Sí, mm. es curiosa esta foto, esta es una maqueta que hace ella de la misma casa. Sí, 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 Es muy curiosa, sí. chévere. El Que yo emplazamiento de creo, la casa es muy interesante y la manera en que ella lo resuelve es muy interesante. sí, no, o sea, yo creo que, de nuevo, creo que digamos, las ideas que intenta aplicar en la obra, aunque sea muy pequeña, o sea, es una casa de, ¿cómo es? Un weekend Sí, house. un weekend house, sí. Como que logra, digamos, enmarcar un nuevo concepto una forma de entender que a veces hay un componente didáctico sobre cómo empezamos a acercarnos a la obra, ¿no? Y yo creo que am, No, y es para bueno que tener... haya cogido este proyecto porque es un proyecto que para aquellos que nos están observando en YouTube, y te agradezco que hayas escogido estas láminas, va a hablar de que independientemente de que el edificio carezca de decoración, no significa que carezca de detalle y no significa que carezca de identidad. Esa es quizás la preocupación mayor que no sé si a ti te la tienes, pero yo definitivamente la tengo de que hay una percepción de que la arquitectura contemporánea es una arquitectura mayormente carente de identidad propia. Eh, Mm, eh, y es posiblemente porque es una arquitectura muy poco decorada. Pero
pero el ella haber escogido este proyecto ayuda mucho a enfatizar que no, ese no es el caso. O sea y estas fotos tuyas que has traído son excelentes, sobre todo las fotos de la casa en sí son muy buenas. Este tema de detalle y la identidad debemos de tomarlo en un siguiente programa, abundar más en él, porque me parece a mí que bien vale la pena. Es algo que yo creo que quizás los que nos están oyendo, que viven en arquitectura y utilizan arquitectura moderna o contemporánea, van a poder empezar a apreciarla Claro. de mejor manera una vez entiendan este tema de la identidad y este tema de los detalles. Pero eso va a tener que ser en un próximo programa, porque en este programa se nos acabó, esta segunda mitad se nos acabó. Te agradezco las ilustraciones y el examencito que me hiciste. Yo creo que ciertamente es divertido todo esto y a mí me gusta que la gente nos siga y que se mantenga conectado. O sea que gracias nuevamente por tu intervención y gracias a todos aquellos que han estado con nosotros durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.